Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. En el vídeo de hoy vamos a estar explorando cómo es hacer un grado de física en las universidades de Estados Unidos. Específicamente, vamos a estar viendo qué requisitos piden las universidades, qué clases hay que tomar. Y aparte también os voy a estar enseñando y mostrando cuál ha sido mi camino a través de estas universidades para conseguir un grado en física aquí en Estados Unidos. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Perfecto, bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que para hacer un grado de física en Estados Unidos hay dos rutas, dos alternativas que uno puede tomar cuando acaba la educación secundaria. Lo que en algunos países lo van a llamar como bachillerato, en otros creo que le llaman secundaria simplemente, otros le llaman el pre, pero bueno, específicamente uno de estos caminos es ir directamente a una universidad de 4 años, hacer la carrera y ese es tu camino. Después hay otra opción, que es la opción que tenemos aquí arriba, que es la de ir a un college y después transferirte a una universidad. ¿Y qué es un college? Un college es más o menos lo mismo que una universidad aquí en Estados Unidos, pero es un sistema de 2 años nada más. Entonces, cuando acabas ese college, lo que te dan es un título que se llama un asociado, un associate's degree en inglés. Entonces, haces esos 2 años, consigues tu associate's degree y después te transfieres para otra universidad donde vas a acabar los 2 siguientes años. O sea, no es que tengas que volver a empezar y hacer los 4 años, sino simplemente haces 2 años más. Entonces, yo voy a estar hablando de mi experiencia personal. Yo como tal, cuando acabé la secundaria, no fui directamente a hacer o a una universidad de 4 años. Lo que hice fue el college más la universidad. Entonces, esa es la ruta que os voy a enseñar. Es como, pero es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Simplemente a lo mejor hay algunas clases extras que yo he tenido que tomar que otras personas no han tenido que tomar. Pero es más o menos la misma ruta, es más o menos lo mismo todo. Aquí también lo que cambia es, pues, por ejemplo, el dinero que la gente suele pagar. Suele cuando vas a la universidad, pues suele salir más caro cada clase que tomas. Eh, el college es diferente. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a ir a esta ruta del college más universidad. Entonces, específicamente, como ya os he explicado, el college va a ser 2 años para hacer un asociado donde te requieren que tomes mínimo 60 créditos. Estos 60 créditos son clases que tienes que tomar, donde cada clase en averaje suele tener unos 3 créditos por clase. Vamos a decir que si todas las clases que tomas son de 3 créditos, entonces vas a tener que tomar para poder graduarte del college 20 clases. Después te transfieres para la universidad y vas a hacer 2 años o más, dependiendo de el college que has ido, las clases que has tomado. Y obviamente, pues como ya has hecho 60 créditos, el mínimo que te van a pedir para poder graduarte va a ser de 60 créditos. Es decir, cuando sumas los 4 años, si fueras una universidad normal también, lo que vas a tener que hacer son 120 créditos mínimo para graduarte. Entonces es el mismo sistema. 120 créditos mínimo para poder graduarte. 60 para graduarte del college, 60 para graduarte de la universidad cuando te transfieras. El título aquí universitario del grado en Estados Unidos se llama el Bachelor's. Es un Bachelor in Science. Es como si, no sé, es como decir un bachillerato, pero no es bachillerato, sino es Bachelor. Se llama Bachelor, Bachelor in Science, puede ser Bachelor in Arts. Hay diferentes tipos de grados. Entonces, vamos a empezar por entender los requisitos que te piden en el college durante esos 2 años. Como ya hemos dicho, primero son 60 créditos para graduarse que tienes que tomar en total. Ahora, siempre o casi siempre, para todos los grados te van a pedir una clase de computación básica o que pases un examen demostrando que tienes las habilidades de computación. Y aparte también te piden una lengua extranjera o pasar un examen de una lengua extranjera para que no sea inglés. Aparte de esto, entonces te piden 6 créditos de clases de inglés, o sea, es decir, dos clases de inglés, 6 créditos de matemáticas, 6 créditos de clases de ciencias naturales, biología, física, química, 6 créditos de ciencias sociales, sociología, psicología,
Economía la cuentan aquí también. De hecho, bueno, sí, es una ciencia social. 3 créditos de comunicación oral, 3 créditos de clases de humanidades. Estos son tópicos que dan clases, por ejemplo, sobre arquitectura o sea, arte también puede ser. Es muy general. Después tienes 3 créditos de clases de educación general, tienes 24 créditos que tienes que tomar de electivas en el grado y un crédito de experiencia por el primer año. Esto es una clase que prácticamente tú vas como a una habitación donde viene a lo mejor alguien que viene a hablar y te da como consejos de la vida, de cosas que tienes que hacer. Entonces, para las personas que no hayan estudiado en Estados Unidos o no sepan cómo funciona el sistema de Estados Unidos, eh, os estaréis preguntando que por qué hay tantas clases que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el grado de física. Por ejemplo, como las clases de inglés o las clases de ciencia social o las humanidades. Y esto se debe a que en Estados Unidos pues el sistema funciona así. Supuestamente quieren que seas lo que llaman en inglés un well-rounded student, o sea, un estudiante de conocimiento muy general, que tengas conocimiento de varias cosas. Aquí esto pues ya depende de cada persona si le gusta o no. Personalmente a mí me parece una estupidez, una cosa que es para hacerte gastar más dinero, más que nada. Pero bueno, cada cual tiene su forma de pensar y aquí funciona así. Entonces, para que quiera saber, para que quiera venir a Estados Unidos, tiene que saber que va a tener que tomar clases que están fuera del grado, fuera de lo que en realidad quieres estudiarte y especializar. Entonces, bueno, estos son los requisitos. Como podéis ver, si los contáis, van a ser 72 créditos totales por las clases, pero lo que pasa es que, por ejemplo, algunos de estos créditos, en realidad, eh, o algunas clases que tomes, pueden estar combinadas en varios requisitos. Es decir, por ejemplo, si tomas una clase de matemáticas o tomas, por ejemplo, 3 o 4 clases de matemáticas, pueden contar también como las clases electivas, aparte de contar como los 6 créditos de requisitos que te piden para graduarte. Entonces, puedes combinarlo de tal manera que simplemente puedas hacer los 60 créditos. Ahora, es muy difícil en realidad graduarte con solo 60 créditos, ya que si quieres ir de verdad ahora después a transferirte a otra universidad y acabar los 4 años, pues vas a tener que tomar otras clases, como vamos a ver aquí ahora. Entonces, primero os voy a enseñar un plan de estudio, por ejemplo, de esos 2 años, de 5 semestres, el cual el college al que yo fui, pues provee online. El college que yo fui se llama Miami-Dade College, que fue en Miami. Y yo fui a un college de honores, o sea, un programa de honores que tiene un currículum un poco diferente. Así que, bueno, primero os enseño este y después os enseño el mío. Pero bueno, como podéis ver, el primer semestre, que esto vendría a ser desde finales de agosto hasta principios de diciembre. Después está el semestre, este se llama el fall semester, el semestre de otoño. Y después está el semestre de primavera, iría en realidad desde enero hasta mayo. Y después viene el semestre de verano, que vendría dado desde mayo hasta agosto. Y aquí, a lo mejor en otros países, pues eso no es tan común, pero aquí sí se puede tomar clases durante el verano e ir avanzando. Y bueno, como veis, el primer semestre empezamos con unas clases de inglés, bueno, según ellos, ¿no? Según Miami-Dade College, unas clases de inglés, después tomar una clase de biología con el laboratorio, después álgebra al nivel de college, una clase de ciencia social y después este seminario que sería una clase donde vas y escuchas a gente hablar y dándote recomendaciones, cosas así. Después el segundo semestre sería otra clase de inglés, clase de humanidades. Aquí ya estarías dando precálculo, álgebra y trigonometría y después introducción a la química. Mis recomendaciones es que si vienes aquí a estudiar y vienes a hacer un grado en física, no deberías empezar con este tipo de matemáticas. Vas a necesitar mucha más matemática para poder acabar un grado en física. Entonces, deberías venir preparado como para por lo menos empezar en tu primer semestre con cálculo 1, o sea, las clases de cálculo 1, que es donde empiezas a hacer derivadas, empiezas a hacer integrales, límites. Esta clase
el requisito mínimo donde deberías empezar, pienso yo, en mi opinión, aquí en Estados Unidos. Ya que si no, pues bueno, vas a tener que tomar mucho más tiempo de 4 años y pues va a ser mucho más costoso también. Ya ahí cada cual. Yo, por ejemplo, lo que hice es que cuando vine a hacer a ponerme en las clases para este college, me dijeron, no, tienes que empezar por College Algebra. Yo le dije, no, si es que yo ya he tomado hasta la clase de cálculo uno durante mis años en la secundaria, en el bachillerato. Y entonces me dijeron, bueno, pues entonces tienes que tomar un examen y ver si te podemos poner por lo menos en la clase de cálculo uno. Hice el examen y como tal, pues me dejaron, después de hacer el examen, sí me dejaron ponerme en la clase de cálculo uno. Y como lo vais a ver, os voy a enseñar, por ejemplo, lo que es mi récord, mi transcript se llama, donde están todas las clases que he tomado en este college. Ahí os voy a enseñar todo. Pero bueno, siguiendo el tercer semestre, estaría entonces ya empezando con cálculo uno, después hacer la clase de química uno con el laboratorio, ciencias sociales, una clase de comunicación, después la segunda clase de química. Aquí te piden más o menos 2 años mínimo de química para poder acabar también el grado en física, incluso cuando vas a la universidad. Y también incluso biología te piden 2 años también, lo vamos a ver más adelante. Después otra clase de humanidades. Y ya después, en el quinto semestre, como ellos lo tienen puesto aquí, sería tomar la clase de física uno, o sea, la introducción a la física uno con cálculo y el laboratorio. Y aparte, pues bueno, dependiendo si te hace falta o no la clase de computación. Pues como veis aquí, eso es como un poco loco, ¿no? Que no vienes a tomar clases de física justo en el último semestre. Entonces, bueno, yo os voy a enseñar ahora el camino que tomé yo, las clases que he tomado, que en mi parecer, pues, ya que no me he podido quitar las clases de educación general, como estas de inglés o de humanidades, pues por lo menos sí puedo empezar un poco antes. Entonces, lo que vemos aquí es mi récord académico y entonces en mi primer semestre, que es el fall de 2016, de agosto a diciembre de 2016, aquí empecé tomando la introducción a química, que en verdad, pensándolo ahora y después de haber tomado la clase, en realidad me di cuenta que simplemente podría haber saltado a química, ya que, bueno, yo no había dado química antes, pero la clase es bastante fácil y simplemente uno puede saltar a química, que prácticamente la introducción y la clase de química de verdad es prácticamente lo mismo. Después la clase de inglés, después aquí no sabía escribir tan bien en inglés, así que tomé una clase de refuerzo de inglés, que es esta de aquí. También hice una clase que se llama Entrepreneurship, que es prácticamente una clase donde íbamos y tratábamos cómo resolver problemas que tiene el mundo cotidiano de una forma innovadora. Entonces es como una clase de entrepreneurship que es como emprender como tal. Es como una clase que te enseña a emprender. Entonces una clase que en verdad me gustó y estoy contento de haberla tomado. Después hice esta clase de Honors Leadership Seminar, que es como la clase que te pide el college de donde vas a un seminario y te hablan de cosas, que era requerido porque yo estaba en el programa de honores de este college. Entonces esa la tuve que tomar todos los semestres, la vais a ver que está repetida y siempre pues traen diferente gente, cosas así, pero era solo del Honors College. Eh, si vais al college regular, pues esa clase solo la tenéis que tomar una vez y ya está. Y después este mismo semestre ya yo empecé con cálculo uno. Después, el segundo semestre, entonces ya tomé la primera clase de química con su laboratorio, como podemos ver aquí. Después tomé la clase de inglés 2 que era requerida también. Después el seminario que os dije, la segunda clase de cálculo y aquí ya empecé a tomar mi primera clase de física uno con el laboratorio. Esto, como podéis ver, pues el primer semestre fueron 17 créditos y el segundo semestre son 18 créditos. Para los que no sean de aquí, pues más o menos normalmente en realidad, para ser considerado un estudiante de full time, o sea, de tiempo completo, te piden mínimo 12 créditos y la gente suele tener entre 14 a 15 créditos. Aquí yo tomé pues como unos 2 créditos de más, ya que bueno, también dado por la clase esta de refuerzo y aquí pues porque me dio la gana para poder adelantar. Así es. Entonces, después, durante el verano, yo tomé clases también, durante mi primer verano.
Aquí, pues podemos ver, tengo química 2 con el laboratorio y cálculo 3. Esta es la clase de cálculo 3. Estos fueron unos 9 créditos. Después, para el fall del 2017, o sea, durante ya mi último año en el college, aquí tomé economía, tomé otra vez de nuevo el seminario, la clase esta de seminario, una clase de literatura que era requerida también, y ya empecé a tomar ecuaciones diferenciales, que sí o sí esa clase la vais a tener que tomar si queréis hacer física, igual que álgebra lineal. Va a ser un requisito mínimo para poder, creo yo, o sea, incluso para poder tomar cualquier clase como mecánica clásica o mecánica cuántica, vais a necesitar este tipo de clases para poder entender qué es lo que se está haciendo con la matemática. Después, entonces, este semestre acabé tomando también la segunda clase de introducción a la física con su laboratorio. Después, ya en el último semestre, tomé una clase de biología que era requerida para poder graduarme, una clase de humanidades también requerida, el seminario otra vez, después tomé álgebra lineal, también muy requerida y muy recomendada, ya que os va a hacer falta para cualquier clase, para cualquier tipo de física avanzada, para casi cualquier tipo de física avanzada, así que es importante. Después, introducción a la filosofía, una clase que me gustó bastante, la verdad, y introducción a la sociología. Estas fueron las clases que tomé durante estos 2 años. En realidad, en el próximo verano, en el verano del 2018, también tomé otra clase que era matemática discreta, que más o menos es como una clase de lógica de matemáticas. Pero bueno, esta no la he puesto aquí porque aparte que no me cabía, pues no es como tan importante. Pero también la tomé. Ahora, vamos a saltar a la universidad. Ya aquí, por ejemplo, yo en 2018 me transferí de Miami-Dade College a la Universidad de Wisconsin en Madison. Y entonces aquí os voy a poner como primero los requisitos que te piden para, para graduarte de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ok, o sea, esto está como basado en esta universidad, pero casi todas las universidades de Estados Unidos pues van a seguir lo que es el mismo patrón de clases y el mismo sistema académico para poder graduarte. Entonces, bueno, si fueras a empezar desde cero, desde el primer año vas a la universidad directamente, pues obviamente te van a pedir 120 créditos para graduarte. ¿Ok? En este caso, para mí, yo ya tenía de la otra universidad, del college, yo ya tenía casi 80 créditos, creo, o 77. No todos los créditos se me transfirieron porque no todas las clases las aceptan, pero se me transfirieron al menos, creo que fueron 72 créditos. Entonces, como tal, ya no me faltaban 60 créditos para graduarme, me faltaban 48. Pero aún así, obviamente, pues me faltaban muchas más clases de física, otras selectivas que yo quería tomar. Entonces, como tal, en realidad, yo sí acabé haciendo más de 120 créditos en total durante los 4 años, si las combinas en total. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que te pediría esta universidad? Te pide haber completado al menos 3 años de una lengua extranjera. En este caso, para mí, como yo vengo de España, no me pidieron nada de lengua extranjera. O sea, solo tomé una clase durante los 4 años y fue porque también satisfacía uno de los créditos que me piden aquí de literatura, como vais a ver, que viene en la próxima línea, donde te piden 12 créditos de humanidades, donde al menos 6 deben ser de literatura. Entonces tomé una clase de español, que eran 3 créditos, y como ya había tomado una clase en Miami de College de literatura, ya tenía esas 2 clases y pude completar esos créditos. Después 12 créditos de ciencias sociales, créditos de ciencias naturales, donde 6 créditos tenían que ser de biología y 6 créditos debían ser de física mínimo. Después 3 créditos de estudios étnicos, que estudios étnicos prácticamente son clases que estudian la cultura de diferentes razas, etnias. Y os voy a enseñar, pues, por ejemplo, también la clase que yo tomé. Y esto, por ejemplo, esto sí no lo pide cualquier universidad. Esto lo pide, por ejemplo, la Universidad de Wisconsin-Madison, porque es una escuela, es una universidad que se considera bastante blanca, ¿ok? En el sentido de que los blancos aquí en Estados Unidos se les llama a las personas que son nacidas aquí, son de piel blanca,
y pues que son la mayoría de personas que dominan en el país. Entonces, para tener como una diversidad cultural, ellos exigen que los estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison tomen al menos una clase donde aprendan sobre otras etnias y otras religiones, otras culturas. En este caso, yo para mí tuve que tomar una clase de indios nativos de aquí de Estados Unidos. Entonces, bueno, no fue una clase que me gustara mucho, la verdad. O sea, parecía una tontería, pero bueno, entiendo a lo mejor en cierto sentido por qué hace falta aquí para que la gente pues pueda tener un poco más de cultura. Ya cada cual su opinión. Después, 6 créditos de mates, de matemáticas que sea mínimo al nivel intermedio. Aquí pues siempre hay clases que son de principiantes, clases de intermedio y clases avanzadas. Entonces, mínimo 6 créditos de matemáticas al nivel intermedio y 60 créditos al menos al nivel intermedio. O sea, prácticamente al yo transferirme y ya haber tenido más de 60 créditos, todos los créditos que tenía que tomar de ahí en adelante tenían que estar mínimo al nivel intermedio. Entonces, también la manera en que se distingue, por ejemplo, aquí, cuál es una clase de nivel principiante, intermedio o avanzado, es por la numeración que tiene. Por ejemplo, las clases en la Universidad de Wisconsin-Madison, que son de nivel intermedio, suelen ser entre 3.000 y 5.000. O sea, en realidad, las que van de 3.000 a 4.999. Cualquier clase que veas con esa numeración es de nivel intermedio, de 5.000 a 7.000 o más, entonces son de nivel avanzado. Entonces, ahora, bueno, específicamente los requisitos del grado en la universidad, porque son requisitos apartes de lo de la universidad, son 35 créditos de física para graduarse. Es decir, al menos aquí vas a tener que tomar unas 12 clases como tal, o sea, porque 12 por 3 son 36, por lo menos unas 12 clases de física para poder graduarte. Apenas que, bueno, también hay clases que en realidad son más créditos, entonces, pues, por ejemplo, la física uno con su laboratorio en la Universidad de Wisconsin la cuentan como 5 créditos. Entonces, pues como tal, son menos, pueden ser menos clases también. Ahora, las clases que tienes que tomar obligadas son 3 clases introductorias, que sería física uno con su laboratorio, física 2 con su laboratorio, y después otra clase que se llama física moderna, que es donde te enseñarían las bases de un nivel, en un nivel muy principiante sobre la relatividad especial, la relatividad general, física nuclear, física cuántica. Te enseñan prácticamente lo que sería la física moderna o la física que se hizo durante el siglo XX para así poder como estar un poco más preparado para cuando salgas de la universidad, si vas a seguir haciendo un doctorado, cosas así. De todas maneras, esto es una clase muy introductoria y pues si no tomas clases más avanzadas, en realidad no vas a estar preparado completamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para las clases optativas que tienes, que puedes tomar y según lo que tú te quieras especializar. Entonces, después te piden mecánica clásica. Después, la clase de electromagnetismo, aquí la dividen en 2 cursos, es el curso uno y el segundo curso, igual que la mecánica cuántica, en 2 cursos. Y ellos te piden que por lo menos tienes que tomar el primer curso de ambas, de electromagnetismo y de mecánica cuántica. Después tienes que tomar 4 créditos en laboratorios avanzados, donde puedes, por ejemplo, estar haciendo experimentos de mecánica cuántica o experimentos basados en física moderna y después, por último, son 9 créditos que tienes que tomar de electivas en física avanzada. Esto pueden ser clases ya como física de partículas, cosmología, alguna de astronomía. Creo que incluso también cuentan algunas clases de matemáticas donde haya un enfoque de física, pueden contar también. Ya eso pues sí tendrías que verlo específicamente con un consejero en la universidad. Entonces, bueno, aquí está como lo que es el plan que ellos te dan para hacer en estos 4 años, donde, por ejemplo, primero empezarían por, ya asumen que debes saber cálculo uno si vienes empezando la universidad directamente. Entonces, esta clase en matemáticas 222 sería empezar con cálculo 2. Después tendrías una clase de ciencias de la computación. Como tal, esto no es un requisito, esta clase no sería como un requisito, pero te la ponen porque obviamente pues es algo bueno para un físico. Y de hecho, cuando yo estaba allí, ellos esto no lo tenían así, tenían otra clase, pero bueno, me alegra que lo pongan porque en verdad
la computación se está haciendo algo esencial en el campo de la física, al menos si quieres ir a una profesión que esté relacionada con el ámbito académico. Después aquí pues, tenemos una clase de comunicación A, es algo de comunicación, lenguaje, un lenguaje extranjero. Eh, este aquí sería la clase de física moderna. Después tendríamos aquí matemáticas 234 que sería lo que viene siendo equivalente a cálculo 3. Después tendríamos la primera clase de física, que no entiendo por qué vas a tomar una clase de física moderna antes de tomar la clase de física normal. No tiene sentido para mí en este sentido. O sea, vas a estar aprendiendo cosas supuestamente que ya deberías haber aprendido. ¿Por qué lo han puesto así? Pues no lo sé. Espero que lo cambien. Después tendríamos esta clase matemáticas 319, que esto ya viene siendo ecuaciones diferenciales, o en la clase de ecuaciones diferenciales. Después matemáticas 340, que sería la clase de álgebra lineal. Esta clase de aquí sería el seminario, el equivalente al seminario que yo hice en el college. Después una clase de humanidades. Después física 2 en el próximo semestre sería la clase de física 2. Después tomar esta clase junto a una clase de mecánica clásica, es esta 311. Y física 301 esto sería como una clase que vas y escuchas seminarios, escuchas charlas sobre otros científicos que vienen a la universidad. Y pues me imagino que después debes hacer algún reporte, algo que aprendiste sobre eso. Es un solo crédito, o sea que no es una clase que tampoco valga mucho. Y no requería tampoco. Después esta clase de matemáticas de 321 que sería una clase de matemática que es análisis de vectores, donde puedes usar también, por ejemplo, un análisis usando números complejos, o sea, números imaginarios y tal. La clase está bastante bien, yo la tomé como os voy a enseñar y me gustó bastante. Después también tienes otra clase de literatura que tienes que tomar. Este es como el plan que ellos te exigen, ¿no? O sea, o no te exigen, sino como te dan como ejemplo para tú poder seguir durante estos 4 años. Después física 307 que sería una clase de laboratorio, donde haces experimentos modernos también, pero a un nivel intermedio. Después 322 esta clase de física 322 que sería la clase de electromagnetismo número 2. Después matemáticas 322 que sería la continuación de análisis de vectores, o sea, la primera clase de análisis de vectores, pero el segundo semestre. Después una clase de ciencias sociales, una clase de comunicaciones. Aquí después ya tendrías que escoger un laboratorio de nivel avanzado, el cual puede ser, ellos tienen un solo laboratorio que cuenta por esos 4 créditos, ¿no? Este laboratorio hace experimentos de mecánica cuántica, haces otras cosas. Ahora, ellos ofrecen también otros laboratorios que valen 4 créditos también, que son de nivel avanzado, pero que solo cuentan dos créditos cada uno hacia el requisito. Lo que significa es que, por ejemplo, que esto fue lo que me pasó a mí, como vais a ver, es que yo, por ejemplo, tuve que tomar una clase de electrónica, de laboratorio de electrónica, y una clase de laboratorio de óptica. Entonces, de cada uno de estos cursos valía 4 créditos, pero sin embargo, solo 2 créditos de cada clase contaba hacia el requisito para satisfacer el grado de física. Entonces tuve que tomar las 2 clases. Después ya aquí son pues más o menos una electiva de física, una clase de humanidades, ciencias sociales y ciencias de la biología, o sea, una clase de biología. Y ya aquí entonces empezamos con la mecánica cuántica, donde tenemos el primer curso, después otra electiva de física, ciencias sociales, humanidades, ciencias de la biología, la segunda clase de mecánica cuántica, la clase de termodinámica, que no es un requisito, pero bueno, te la ponen como para. Porque en verdad, si tú quieres seguir a hacer un doctorado, es una clase que es bastante importante, donde puedes aprender no solo sobre física, sino también técnicas matemáticas que son muy importantes para después. También después tienes que tomar también clases de literatura, humanidades y ciencias sociales. Pues como veis aquí, o sea, el enfoque a mí me parece que está muy distraído, muy amplio.
tienes que tomar muchas clases que son prácticamente no tienen nada que ver con tu grado, pero bueno, funciona así en Estados Unidos. Entonces ahora dejarme enseñaros las clases que en verdad yo tomé. Aquí, por ejemplo, esto fue en el fall del 2018, o sea, el otoño del 2018. Y yo empecé, bueno, primero tomando esta clase de estudios étnicos, donde os repito que estuve aprendiendo sobre la cultura de los nativos eh, americanos que habían aquí en Estados Unidos antes de la colonización. Después tomé la clase de análisis vectorial. Después esto es la clase de física moderna, ¿ok? Que han cambiado el número del curso, han cambiado de 241 a 249 o a 247, perdón, como podéis ver aquí. Esa es la clase esta. Después una clase de sociología también que me requerían para hacer el grado. Después yo ya había tomado una clase de biología en el college, pero aquí te piden mínimo dos clases, o sea, 6 créditos. Entonces tomé esta clase de genética que contaba para ese requisito de biología. Después de estas clases, entonces tomé una clase de matemáticas 421 donde es una clase de prueba, o sea, de probar cosas. Tú tienes un teorema o un enunciado matemático y tienes que probar que ese matemático, ese enunciado matemático, ese teorema sea verdad. Es decir, ya no es una clase donde estás aprendiendo a aplicar cosas a la vida real o a las clases de física, sino hice una clase donde prácticamente era simplemente probar cosas. Prueba que el teorema de Pitágoras, por ejemplo, es verdad. Tienes que probar eso. Entonces, este era el tipo de clases que era, pero era para cálculo, o sea, probando los teoremas del cálculo. Y bueno, también al tomar esta clase y tomar otras clases, como vais a ver, también en realidad yo pude acabar con un grado en física, pero también un grado en matemáticas. Es que es lo bueno que sí tiene aquí en Estados Unidos, que si vas tomando diferentes clases, pues también puedes acabar con otros grados. No, no te restringe a solo tomar las clases del grado o solo o solo hacer un grado o dos. Pues aquí puedes hacer varios grados si quieres. Siempre, claro, cuando tengas el dinero, también tengas el tiempo para poder hacer estas cosas. Después, entonces, aquí me pidieron el laboratorio de nivel intermedio, después la clase de mecánica clásica, después la clase de español, donde hice, o de castellano, donde hice la clase de literatura, era sobre poemas de la Edad de Oro de España. Después, en el tercer trimestre, hice una clase de astronomía, después hice análisis se llama análisis complejo, que sería una clase donde prácticamente estás trabajando solo con números imaginarios. Tiene también, sí, era una clase de pruebas también, o sea, de probar cosas, pero bueno, también tuvo una parte donde hicimos aplicaciones, como aplicaciones para poder resolver integrales o cosas así. Después la clase de electromagnetismo, la primera, y la clase de mecánica cuántica, la primera. Estos fueron mis 3 primeros semestres, lo que equivaldría a hacer, por ejemplo, el tercer año en estos 2 semestres y después hacer el primer semestre del cuarto año aquí en Estados Unidos. Después durante mi cuarto año, en el segundo semestre del cuarto año, ya entonces empecé a tomar la segunda clase de electricidad y magnetismo, la clase de termodinámica, la segunda clase de mecánica cuántica, y aquí ya tomé otras selectivas donde estaba tomando eh, introducción a física de partículas y entonces también hice una tesis con un profesor aquí en la Universidad de Wisconsin. Bueno, no aquí, obviamente, porque aquí ahora estoy en la Universidad de la Florida, pero cuando estaba allá hice una tesis con él, donde es una clase prácticamente donde solo hacemos investigaciones. Ahora después, también en el último semestre, ya que yo para graduarme hice 4 años y medio, hice 4 años de clases y después tomé un semestre más para poder acabar con ese grado en matemáticas. Entonces aquí tomé álgebra moderna, que es prácticamente una clase que se enfoca en la teoría de grupos, que es algo que, por ejemplo, yo en ese momento pensaba que iba a hacer física de partículas y pues entonces dije, pues tengo que aprender esto ya que se usa mucho. Habla sobre las simetrías de objetos geométricos, cosas así, y cómo puedes usar teoría de grupos para eh,
para ayudarte a... Después, como os había dicho, pues aquí ya tuve que tomar también dos clases de laboratorio para poder satisfacer los créditos del laboratorio, ¿veis? Y aquí tengo la clase de electrónica y la clase de óptica. Después seguí tomando la tesis, la clase de la tesis. Y aquí pues tuve la clase final que tomé, que era de mecánica cuántica, al nivel del posgrado. O sea, es decir, es una clase que aquí cuando vienes a hacer el doctorado tienes que hacer de mecánica cuántica y yo aproveché que estaba ese semestre y tomé esa clase a ese nivel, que es ya como también pues un nivel más avanzado. Y pues nada, esto ha sido todo. Aquí tenéis las clases que he hecho de física como tal, solo las clases de física sin contar las de matemáticas, y lo cual aquí en Estados Unidos equivaldría a tomar 56 créditos de clases en física. Como podéis ver, ha sido física uno, física 2 y introducción a la física moderna. Son las tres clases introductorias requeridas para cualquier tipo de grado. Después un laboratorio de física moderna, la clase de mecánica clásica, una clase de astrofísica, las dos clases de electromagnetismo, las dos clases de mecánica cuántica, las clases de física termodinámica, de física de partículas, los laboratorios de electrónica y de óptica, eh, las clases de la tesis de final de grado, la uno y la 2 y la mecánica cuántica de posgrado, la número uno. Entonces, bueno, espero que hayáis aprendido mucho. Por favor, dejadme saber si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre cómo funciona el sistema aquí. Estoy más que feliz de contestar cualquier tipo de pregunta. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.